Hay puntos en común de la vida de Jesús con los misterios de Egipto, también con las divinidades persas e indias y en general con la historia sagrada indoeuropea. No es la unión de mitos, es la unión de símbolos para la memoria, como los de Sumeria, llegados de las estrellas. Es el camino de la iluminación. Estos secretos son los símbolos sagrados de los héroes espirituales. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Queridos amigos, hay misterios que se repiten en los milenios, en las memorias más sagradas. Árboles, espadas, mujeres sagradas, imágenes de vírgenes con el niño, historias de resurrecciones, el pan, el vino, el solsticio de invierno, con el anciano, con los ropajes, símbolos sagrados que se reproducen en esa tradición ancestral del tiempo. Algunos conectados, como por ejemplo los persas y los Vedas, que verdaderamente eran hermanos, o no conectados, como los chinos y los vikingos. ¿Y saben por qué? Porque son los símbolos sagrados de los héroes espirituales. Primero, tengo que hacer un llamado a la objetividad en la investigación. Todo ese pasado es una biblioteca. Es una biblioteca de una memoria perdida. Es una biblioteca de nuestros orígenes. Y hay que abordarla y hay que llegar a esa biblioteca sin chantajes, sin amenazas, libremente. Y además de libremente, y sin condenar y sin calificativos, con consideración. Y cuando hablo de consideración, hablo de respeto. Miren, de pronto, un nombre para nosotros es sagrado. Y ese mismo nombre, como lo hemos hablado en otros videos, tiene otro nombre, pero sigue siendo igual de sagrado. Entonces, cuando nosotros abordamos esta biblioteca del pasado y estas memorias sagradas, debemos hacerlo con libertad, sin amenazas, sin condenas, sin nada, pero con mucha consideración. Y voy a iniciar hablando de esa memoria persa bellísima, de milenios, como es Mitra. Mitra, que es una figura sacra. Una figura donde lo primero que debemos entender es la antigüedad. Estamos hablando que algunos dicen que son 5.000 años atrás. Otros dicen 12.000. Yo les digo que son muchísimos más. Estamos hablando de milenios. ¿Y qué es lo curioso de Mitra? Que hay una similitud y un paralelismo impresionante con el cristianismo. También quiero aclarar una cosita antes de continuar.
Nosotros podemos encontrar historias de Mitra, lógicamente, en esos libros sagrados de la Avesta, pero también lo vamos a encontrar en los Vedas. Es como si alguien en un futuro encontrara que mi hermana Irma y yo contamos una historia parecida, o muy parecida, porque los persas y los Vedas eran como hermanos. Pero retomo. Existe un parecido asombroso con el cristianismo. Inclusive en algunos apartes de esas historias sagradas son perfectamente iguales. Mitra nace en una caverna. Mitra nace de una virgen. A Mitra lo llaman el buen pastor. Nace en un tiempo del mismo solsticio de invierno. Es que aquí hay muchas similitudes, cosas muy parecidas. En la historia, por ejemplo, del bautizo de Mitra, hay un simbolismo, hay un homenaje a ese bautizo que es una corona. Y recordemos que la corona significa a su vez la energía ascendida. Y el bautizo es un símbolo de iniciación, de ascensión energética. Otra cosa también muy linda con respecto a esas similitudes con el cristianismo primitivo es la mención de la reencarnación. Otra cosa también muy similar es la visita en el nacimiento de Mitra, de pastores, de reyes, de regalos, le regalaron oro. Entonces, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, en ese mismo bautizo, le hacen la señal de la cruz en la frente, metida dentro de un círculo. También en esa historia hay una cena, hay pan, hay vino y hay agua. El pan representa la energía. El vino representa esa subida, ese movimiento energético. Y el agua representa todos los componentes de la estructura. Otra cosa que también está ahí es la santificación del domingo. Está la santificación del domingo, por ejemplo, con respecto a los judíos con el mismo origen sumerio. Está la santificación de los sábados. ¿Esto qué es? Esto es trabajo, 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 descanso. Trabajo, 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 descanso. Esto es inhalar, inhalar, retener, exhalar. Esa disciplina, ese hacer y parar, hacer y parar, es todo un simbolismo. Y estos símbolos sagrados que se repiten y que se reproducen y que se repiten y se reproducen, básicamente la causa de eso son tres cosas. Uno, el sincretismo, por medio del cual se fusionaron y se asimilaron muchos conceptos, cogidos de aquí y de allá. Segundo punto, los símbolos equivalentes. Cuando hablo de símbolos equivalentes, bueno, mencionemos, por ejemplo, el árbol. La cábala tiene árbol, el árbol de Yggdrasil de los vikingos, y así sucesivamente. ¿Y estos símbolos equivalentes qué son? Son la memoria del alma. Y el tercero, son unas condiciones históricas curiosas, misteriosas. Por ejemplo, los romanos protegieron mucho todo el mitraísmo, pero se comenzó a perder y a decaer en la época de Constantino, que impuso el cristianismo, lo adoptó a la fuerza.
y prohibieron todo, lo condenaron todo, lo señalaron todo e hicieron algo más. Trastornaron la verdad, porque a partir de esa época, ¿qué dijeron de Mitra? Que el mitraísmo se había copiado del cristianismo. Y como les dije hace un ratico, lo primero que hay que entender es precisamente la antigüedad de esa memoria sagrada. Pero es que, queridos amigos, los símbolos son universales, pero además de universales son asombrosos. Hay paralelo con Egipto. Hablemos de Horus, primero de Osiris y de Isis, el papá y la mamá, que tuvieron un hijo, Horus. Ese hijo nace de una virgen. Ahí en toda esa memoria también hablan de resurrección. Hablan que cuando Horus muere, se convierte en el Padre. Pero también tenemos que tener en cuenta que en ese camino de evolución espiritual, el fin es volver al Padre. Y curiosamente, él también resucita al tercer día. Y si vemos las historias, esa infancia de Horus es muy parecida a la infancia de Jesús. Y también es muy parecida a la infancia de Krishna. Muy paralelos los milagros, todas las cosas que acontecen o que hacen ellos siendo muy niños. Por mencionar otras civilizaciones, hablemos de Adonis, que es griego, o Tamus, que es babilónico, Odín y su hijo Baldur. Todos tienen unas narraciones muy similares. Guardan un misterio en esa muerte, en esa resurrección, en esos símbolos de esa memoria ancestral. Memoria que habla de cuerpos, que habla de energía, que habla de luz. Memoria que habla de budeidad, que son jerarquías de iluminación, que habla de trabajo mental, que habla de esos dos caminos, el camino de la energía y el camino de la transformación mental. Se habla en la historia sagrada de un Jesús sobrenatural, de un Jesús casi mitológico, imposible, mágico. Se habla de un Jesús como un ser cósmico sin tiempo. Y es así. Más adelante voy a hablar de una mención de una venida de Jesús anterior. Y todo lo que se diga de imposible, de mágico, de enorme, de sobrenatural, todo lo que se diga de Jesús es lógico, es normal, porque Él no es de este mundo. Él no es de este mundo. Y eso es algo que no se ha entendido. Y es que también hay que entender otra cosa con respecto a la figura, al mensaje de Jesús y de otros seres, como los estamos mencionando.
Y es que estamos hablando de un arquetipo. Estamos hablando de un patrón. Estamos hablando de unos trabajos, de un camino que hay que seguir para llegar a ser seres iluminados, como todos estos seres que estamos mencionando, y lógicamente a nuestro Señor Jesús. Entonces, hay que pensar en ellos como arquetipos, como patrones, como ejemplos. Y tenemos que abandonar ese pensamiento de que estos son mitos prestados. Abandonar que estos son herejías. Esto no es sacrilegio, esto no es nada de eso, es todo lo contrario. Son unos símbolos bellísimos, elevadísimos que guardan la memoria de ese camino, la memoria de ese mensaje sagrado, de una memoria mística, con un altísimo significado hermético. Lo que pasa es que todo se ha humanizado, aplanado, mentalizado a la forma nuestra. Pero resulta que cuando uno comienza a revisar toda esta memoria mística con todo su significado, hay un significado, pero después hay otro, todavía más, y después otro, y después otro, y así sucesivamente. Hay que hacer una investigación, porque es algo que nos compete a todos. Veamos, por ejemplo, un paralelo muy interesante con Dioniso, ese dios griego del vino, que por esa humanización terminó en algo que no quiero ni mencionar, porque es que hay cosas que se han perdido y tenía que ser así. Pero ¿cuál es el paralelo de Dioniso? Precisamente con ese mito de la muerte y de la resurrección de Dioniso. En esta historia se explica toda la verdad de esos gigantes pasados. Ahí está recogida esa adaptación a la tierra y la visita. Y curioso que tanto nuestro Señor Jesús como Dioniso dijeron lo mismo. Yo vengo del Ser Supremo. Yo soy su hijo. Los dos. Es curioso. Es curioso que Dioniso decía que era el eje, el centro corazón. El centro corazón del cuerpo. El centro corazón de la tierra interior. Que era ese camino estrecho de la conciencia. Que era la ciencia de la energía y de la pelea. Y lógicamente cuando hablaba de la pelea, está hablando de la transformación mental, de esa pelea con los egos que todos debemos hacer. Y así como aparece Dioniso como la luz del eje centro-corazón, del cuerpo y de la tierra interior, también aparece Apolo como el sol externo. ¿Y a qué se refería? Cuando viene toda la ascensión de la energía del eje centro-corazón y sale, entonces estamos hablando del aura, estamos hablando de ese magnetismo. Esto es un manual, es la memoria superior de las estrellas, conservada en todas esas escrituras sagradas bellísimas. Tengo que mencionar a Tammuz o a Dumuzi. Dumuzi significa buen pastor. Estamos hablando de una historia de Babilonia y de Sumeria. Estamos hablando del Cristo, de toda esa historia. Mueren iguales. Está la narración
de ese viaje al infierno y de esa resurrección, de ese regreso de ese inframundo. Y ahí en esa historia está Sheitasika. En esa historia está todo ese proceso mental. Ese descendió a los infiernos. Es el último coletazo del trabajo con la mente. Es esa cristificación también en ese camino de la energía. Mediante ese camino es que sube toda esa energía y pasa de ser los cuerpos y todo ese eje oscuro a ser de luz. Igual con la historia de Krishna. Hay muchos paralelos. Hay una profecía del nacimiento de un personaje que vendrá, de la grandeza de ese personaje. Hay un rey que se siente amenazado, hay una persecución, hay esa matanza también de inocentes. Hay un sabio que lo reconoce. Recordemos que en el caso de Jesús fue el sabio Simeón. Toda la narración de esa vida milagrosa del niño pequeño, que enfrenta además todo lo negativo y que tiene un hermano que lo anuncia y que es su aliado. Todos estos son símbolos de héroes espirituales que se repiten y se repiten y se reproducen y se reproducen. Y además hay un mensaje en todos, hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de esperanza. Está toda esa narración de la lucha con el dragón, con ese gigante, con el monstruo, esa lucha con lo negativo y esos héroes solares teñidos de estrellas del espacio que combaten y ganan. Estamos hablando de cuerpos iluminados y también estamos hablando de trascender, del camino que debemos recorrer. Son símbolos bellísimos, símbolos de esa vía del despertar. Símbolos como la montaña luz. Y es que ese símbolo de la montaña luz, queridos amigos, somos nosotros mismos, un poquito así, agachados, donde todo el eje se ilumina y la cabeza. Y habla esa montaña luz, de esa reconquista, de ese despertar, de esa herencia, de esa realeza y de ese origen de esa esfera de las estrellas. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildastrauss.com, luego a radio, directo, ahí siempre estamos tratando de estos temas. Y también pueden ver o buscar programas grabados. Gracias. Hasta un próximo sábado y un próximo tema.